Buen día y bienvenidos a esta actividad Decanato 2021 presentada por RAES. Mi nombre es Martín Torres, presidente de la agrupación, y en el día de hoy contamos con la presencia del candidato a decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el profesor Alejandro Román. Bienvenido, profesor. Gracias por su invitación. ¿Y cómo no voy a aceptar una invitación de este tipo cuando es necesario voto informado de los votos? Así es. Así es, profesor. En esta actividad tendremos 3 ejes temáticos en la que abordaremos de manera clara y concisa las interrogantes que los estudiantes nos han realizado de manera anónima. Estas preguntas mencionamos el año al que pertenece el estudiante, la argumentación y la pregunta que se plantea con el objetivo de dar una visión general de que puede ser cualquier estudiante el que le esté haciendo. Lo hemos decidido hacerlo de manera anónima para mantener en secreto la participación del estudiante, porque algunas preguntas, si bien es cierto, son importantes, hacerlas en el salón de clase o en el poco tiempo que se cuenta con esto de la modalidad virtual ha complicado un poco las cosas, pero que en otros tiempos se hubiera podido realizar de manera presencial. Así que tenemos 3 ejes temáticos y comenzamos con el primero, profesor Román. Este primer eje se llama profesor y candidato. La primera pregunta es para usted como profesor y la hace un estudiante de segundo año y nos dice: profesor, durante estos 5 años previos a las elecciones, ¿qué contribuciones a nombre propio ha desarrollado para el desarrollo del derecho? Ejemplo, libros, monografías, tesis, entre otros. Excelente pregunta, porque no se puede hablar de rescate académico si uno no es parte en la trayectoria de lo que es la academia. Este servidor ha producido 9 libros, obras de derecho, y en los últimos 5 años publiqué un libro que es de proceso concursal de reorganización y la insolvencia transfronteriza, una ley nueva que se está implementando con nuevos tribunales. Además, publiqué en algunas revistas artículos referentes al tema de la quiebra y he participado también en algunos foros, pero específicamente he publicado esta obra. Así es, profesor. Pasamos a la siguiente pregunta, que es para usted como candidato, y la plantea una estudiante de tesis. Y nos dice: profesor, durante sus discursos de campaña ha utilizado el término decadencia. Esa decadencia que menciona, ya sea en infraestructura o académicamente, abarca más allá de los 5 años del periodo del actual decano. Para poder ganar estas elecciones, necesita el voto del personal docente, que debido a la norma actual equivale al 60% del total de votos. El personal docente, al ser servidores públicos, es responsable por la acción u omisión de sus actos, y la mayoría de los que votan llevan más de 10 años en la facultad. Si usted gana, sería a través del voto docente, por lo que a su vez habría sido elegido por aquellos que también han permitido la decadencia. ¿Cómo usted, de llegar al decanato, haría los cambios que ha planteado si se encontrará rodeado por las mismas personas que nos han llevado al punto que usted menciona? Una muy buena pregunta también. Solamente que parte de algunas premisas que hay que revisarlas, ¿no? Antes de, parte de la premisa que nosotros vamos a ganar con los docentes. ¿Por qué no con los estudiantes? ¿Por qué no con los administrativos? Todos los 3 estamentos son importantes para definir una elección. No solamente los profesores definen, sino los estudiantes, los administrativos, que es por porcentual. Por un lado, había que aclarar eso. Lo segundo es cierto que aplicando una norma, sabemos que los funcionarios públicos son responsables por corrupción o omisión en el desempeño de su cargo. Contestando ahora directamente, pero se refiere cuando tal negligencia causa un daño, en este caso, y es responsable él mismo de esa
de esa acción o omisión. Por ejemplo, para contestar la pregunta, voy a dar un ejemplo. Digo que viene como anillo al dedo. Imagínense que contratan a una persona que entrene la selección de Panamá de fútbol. Y esa persona, que es el director de orquesta, deja que en las prácticas no se practique adecuadamente, no supervise a los futbolistas, no lleva un seguimiento adecuado del entrenamiento y la preparación y la estrategia de los juegos, y como consecuencia comienza el equipo a perder juegos que no se esperaban. ¿Qué es lo que la persona espera? Que se cambie el director. No vas a responsabilizar a los estudiantes, en este caso, a los futbolistas, si el director no ha sido capaz de dirigir adecuadamente el equipo. Y menos lo vas a recontratar. Eso lo vemos en todos los equipos. Por ejemplo, una vez el equipo de Real Madrid tenía, no sé si ustedes se acuerdan, los Galácticos, un equipo de ensueño, los mejores jugadores, casi no ganaban nada. Ganaban en dinero en presentaciones, pero en competencia nada. Y se percataron que el que estaba fallando el director. Cambiaron el director y ganaron la liga. ¿Por qué vas a responsabilizar a los jugadores si el director es el que no está dirigiendo bien el equipo? Cambia el director. Ahora, si se cambia el director y los jugadores no quieren rendir, es otro. Igual ocurre en una orquesta sinfónica, que puede ser la mejor, y contratan a un director que no hace los trabajos adecuados, que no supervisa adecuadamente, que no practica adecuadamente, y que por tanto, ¿qué va a ocurrir? Muchos de los músicos van a insistir en ser buenos, igual que los futbolistas. Otro, bueno, viene la dejadez, porque el director se lo permite. Lo que menos va a hacer ese país es recontratar a ese director que. Bueno, es lo mismo. Tratar de trasladar la responsabilidad de un proceso de decadencia a los profesores como responsables de ello, para desquitarse de la responsabilidad que como decano tiene el director, porque es el director de orquesta, no es correcto, o sea, no vale. Él es el director de orquesta. Y evidentemente, si usted se descuida, no hace el trabajo que debe hacer, muchas veces, muchas veces va a ocurrir que jugadores van a jugar con menos interés, menos rendimiento. Simplemente el entrenador es sumamente importante y él asume las cosas. Hay un desgaste cierto que ha venido sobre la marcha en cuanto a la estructura, Pero el tema es que en los últimos 5 años se dejaron de atender esas necesidades y se acumularon otras. Para el final, en un periodo, como digo yo, sospechoso, cerca de las elecciones, milagrosamente aparece el dinero para tratar de resolver algo que se había acumulado, que eran urgentes, que eran necesarios. Si es así, la pregunta es, ¿cómo aparecieron los recursos en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica que vive el país? Cuando hace 4 años no vivíamos eso y por tanto se supone que la consecución de recursos era muy fácil. Pero bueno, así le contestaría la pregunta, distinguida estudiante. Uno, que el responsable siempre va a ser
el director, si no detuvo el proceso de decadencia. Eso es lo que puedo decirle a la distinguida estudiante. De acuerdo, profesor. Pasamos a la siguiente pregunta y nos la hace una estudiante de segundo año, que nos dice: buen día, profesor. Durante el periodo electoral he visto su dura crítica contra la reelección de la nómina contraria. Sin embargo, su candidato a vicedecano fue parte durante mucho tiempo de la gestión actual y también busca la reelección para el cargo de vicedecano. Mi pregunta es, si la reelección está mal, ¿por qué usted ha endosado a un compañero de nómina que también busca el mismo propósito que el candidato de la nómina contraria? Yo creo que esa pregunta también es muy buena. Y mínimamente estoy obligado a responder en este programa, grabándose en todos los salones. Yo asisto a hablar a los estudiantes. Y es verdad lo que está diciendo el estudiante. Pero fíjense, yo no me opongo a la reelección per se. Cuando yo hablo, me estoy refiriendo, fíjense cuando hablo en los salones, que la reelección tiene sentido cuando la persona que ocupa el cargo ha hecho los méritos suficientes para aspirar a esa posibilidad. Y los méritos se refieren a que tiene y ha hecho durante eso su gestión respuestas, soluciones a problemas que existían y que ha resuelto en ese momento. La reelección no es un tema de interés personal. Es un tema de que si se merece, producto de tu trabajo, de lo que tú presentas en tu administración. Quítenle lo último que se ha hecho en periodos sospechosos, que bienvenida es el salón de audiencia. Pero en el primer año de la administración, de esta administración, no era necesario. En el segundo, no. En el tercero, no. En el cuarto, bueno, viene la pandemia. Y ahora de repente en el quinto aparece. Como arte de magia. Y se presenta como una de las grandes aportes, ¿sí? Pero además, ¿qué? Que pinté el edificio a última hora y en parte, como lo he demostrado, los 4 años anteriores, que si te pones a ver los méritos que se dice tener, no resuelven la caída en la decadencia que va a la facultad. En una ocasión me dolió, pero tuve que decirlo, porque yo estaba escribiendo sobre la academia, la importancia de estimular la academia de la investigación, y el decano presentó, hecho una palabra, que había conseguido unas sillas, o sea, que ya estaban ahí, ya estaban ahí. Yo puse, yo estoy hablando de academia y de unas sillas. Ese es el gran mérito. Y me dolió porque no es mi estilo, pero sí me llamó la atención que ante lo que yo estaba planteando, veo un video que es la silla y no hecho una palabra. Entonces, resumiendo, yo no estoy en contra de la reelección, sino que la reelección se la gana a la persona con su trabajo, con lo que haya presentado durante su gestión. Ustedes dicen que los problemas, ustedes que están en cuarto año, ustedes dicen que los problemas del primer año fueron solucionados, como la matrícula, problemas de matrícula, los problemas de retiro de inclusión, los problemas de servicio administrativo que ustedes tienen, la asistencia de los nocturnos a los servicios administrativos. Si ustedes dicen que todas esas cosas que ustedes necesitan fueron resueltas, entonces pueden considerarlo. A eso me refiere. Y en cuanto a la vicedecano, perdón,
Se trata de que el decano quiere un modelo, una forma de administrar, que no es la mía. Yo trabajo en equipo, porque casualmente tú no puedes lograr grandes cosas sin trabajar en equipo. El decano le gusta trabajar, no sé, de forma aislada, sola. Cuando es así, tú asumes las consecuencias y desaciertos, porque tú trabajas. Y ya el vicedecano, que era de él, que ahora es candidato, ha explicado en los salones por qué él era un vicedecanario. Porque no tuvo la oportunidad, ya que se le cerró las posibilidades de trabajar por la facultad. En ese sentido, nosotros creemos que merece una segunda oportunidad, porque en este caso no es que no hizo, sino que lo arrinconaron. Y es una persona valiosa como profesor. Eso es lo que quería decir. Así es, profesor. Pasamos a la segunda parte, al segundo eje temático denominado propuestas y compromisos. La primera pregunta nos la hace un estudiante de cuarto año y dice: profesor, actualmente existe un proyecto de actualización del plan de estudio de la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. Fue presentado por el decano en la Junta de Facultad. Mi pregunta es, de llegar usted al decanato, ¿desechará el proyecto de actualización o lo utilizará como base para sus propuestas? Mire, hay que ser respetuoso del trabajo que hacen otras personas. No es agarrarlo y tirarlo a la basura, no. Eso para mí es un irrespeto. Partiría de ese documento y de otro más que me imagino que para comenzar a hacer el trabajo definitivo, pero no desecharía ese documento. Yo creo que algunos avances habrá en esos aspectos, en ese proceso, en ese plan y programa de estudio. Lo cierto es que era un poco desconocido porque cuando se presentó en una junta de facultad para que se aprobara, quedó en evidencia que era desconocido. Y se nos estaba pidiendo el voto, desconociendo de qué se trataba, qué contenido había. Eso no lo voy a hacer. Voy a presentar un documento y lo voy a presentar para que lo conozcan los tres estamentos. Fundamentalmente el estamento docente y estudiante. Y cuando llegue a votación, va a ser el conocimiento de todos y van a votar informados. Eso es una promesa. Muy bien, profesor. Pasamos a la siguiente pregunta. Un estudiante de segundo año nos dice: saludo, profesor. ¿Qué asignaturas nuevas le gustaría agregar al plan de estudio y cómo haría para que los estudiantes del plan actual puedan obtener los mismos conocimientos? Mira, hay asignaturas que hay que reincorporar, porque sí estaban y hay que reincorporarlos. Por ejemplo, de salida, derecho probatorio. Hay que fortalecer el derecho marítimo y el derecho bancario, que son parte de la actividad económica de este país. Panamá utiliza su posición estratégica desde el punto de vista estando en los mares. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros reduzcamos el pensum académico un semestre menos de este país maritimista? Igual el derecho bancario. Panamá es un centro bancario regional y hay que fortalecer también. Pero ¿qué otras asignaturas nuevas hay que fortalecer? Por ejemplo, es interesante pensar en la antropología jurídica. Eso es que en otras universidades ya están incorporadas. Nosotros deberíamos pensar en asignaturas como esa, probablemente como curso de veranos, pero sin incluirla. ¿Cómo lograría que las personas que ya pasaron los años están terminando, y cómo hago para que esas personas adquieran esos conocimientos que se van a incorporar?
Bueno, a través de cursos de verano, entonces que se expongan para que la persona, fuera de la cantidad de crédito que ya tiene, pueda tomar. Así es, profesor. Venimos con la siguiente pregunta. Nos la hace una estudiante de cuarto año. Profesor, de sus propuestas de seminarios y cursos para la redacción de contratos, documentos negociables, entre otros, me parece muy buena. Sin embargo, en mi experiencia en la licenciatura, he vivido cómo hay profesores que le enseñan esto a los estudiantes y otros no, a pesar de dar la misma materia. Mi pregunta es, como decano, ¿cómo usted le garantizará a los estudiantes de licenciatura que sin importar el profesor con el que matriculen, tengan el mismo nivel de calidad en la enseñanza y les llegue el mismo contenido? Muy buena también pregunta. Todas son excelentes preguntas, ¿eh? Muy buenas, muy bien pensadas. Fíjense, voy a contestar de una manera en base a una experiencia que ya tuve. Cuando yo empecé como coordinador decano de la Universidad Latina, me encontré con el mismo problema. Me encontré con el mismo problema. De que estudiantes se quejaban que con tal profesor aprendían ciertas cosas y con otro no. No había uniformidad en el conocimiento. Que debe haber porque el programa de cada materia existe. Pero acuérdense que hay libertad de cátedra, ¿no? Libertad de cátedra. Entonces, lo que en ese momento se me ocurrió, como allá no había departamento, convoqué a todos los profesores y los separé por área. Un coordinador de civil, ya repito, allá no había departamento, un coordinador de laboral y así. Hice que ellos se pusieran de acuerdo. Una jornada de trabajo. ¿Qué debería contener la enseñanza? Mínimamente eso. Evidentemente hay cosas que puede agregar, pero que mínimamente debería tener la enseñanza. Por ejemplo, los civiles. Todos lo acogieran. Que todos garantizaran que todos tuvieran, los estudiantes tuvieran la misma formación en ese tema. Y funcionó. Hubo más uniformidad. Acá existen los departamentos. Los departamentos pueden jugar ese rol importante de que haya un balance parejo, por decirlo así, en la formación básica y fundamental de la materia. No que uno está aquí y el otro está acá. Porque entonces el estudiante dice, tuve la suerte de estar con este, pero por estar con otro, no tengo el mismo nivel de aprendizaje. Entonces yo que los departamentos, activar los departamentos en eso para que le den seguimiento al cumplimiento básico del programa. Así es, profesor. Un estudiante de cuarto año nos pregunta, ¿cómo elevaría el nivel de las maestrías y doctorados? ¿Y cuáles ofertaría distintos a los habituales, es decir, civil y penal? Disculpa, Martín, es que me suena que es fuerte y no te escuché. La pregunta es, profesor, ¿cómo elevaría el nivel de las maestrías y doctorados y cuáles nuevas habilitaría? Bueno, en mi programa, en propuestas, ya yo fui 8 años director de investigación y posgrado de la Facultad de Derecho. También fui coordinador de maestrías en la Universidad Latina, o sea que yo tengo una experiencia ganada en temas de posgrado. Y bajo mi dirección se abrió el primer doctorado, el doctorado en la Universidad de Panamá, de Derecho. Y creo que fue el primero del país, si mal no recuerdo. La forma de elevar los programas de maestría y doctorado es subsanar la deficiencia que tenemos en materia de bibliografía, en materia de algunos servicios.
¿Cómo lo logramos? Funcionar mediante alianzas estratégicas con universidades de prestigio a nivel nacional. A nivel nacional no, a nivel internacional. Esas alianzas estratégicas para formar programas conjuntos que incluso den una doble titulación. Qué rico es, Martín, que tú tengas una maestría en la Universidad de Panamá, que diga maestría en la que tú sea de tu preferencia, diga también de la Universidad Complutense de Madrid. Bien, eso te va a placer a ti. Eso es posible. Lo digo porque es posible porque en la Latina yo lo llegué a hacer. Y en la Universidad de Panamá lo intenté hacer, pero obviamente hay ahí más problemas de burocracia y tiene que haber alguien que esa iniciativa, pero sí lo intenté, sí se puede hacer. Eso se elevan las maestrías. ¿Sabe qué? Permite el intercambio de estudiantes y profesores. Y ese intercambio, ¿qué favorece? El acceso a servicios que nosotros no tenemos. Créalo, hay universidades que están ávidas de hacer esos acuerdos. Porque ellos también quieren proyectarse internacionalmente. Esa es la forma que yo haría, contratando los mejores profesores, siempre, no importa de qué fila sea, si es contrario o no contrario. Bueno, después de las elecciones, para mí no hay contrario. Existe una sola facultad. Y se elige a los mejores profesores especialistas para dar la materia según su especialidad. Esa es una de las claves que yo he aprendido para unos programas que los programas sean exitosos. Siempre elige a los mejores sin favoritismo, sin selección de otro tipo. No que mi amigo, que a veces amarro el voto. No. Simplemente hazlo por la academia. O sea, toma las decisiones académicamente. Y así tú garantizas un buen programa. La última pregunta que tenemos en este eje temático, profesor, viene de una estudiante de tercer año que nos dice: para su propuesta del segundo salón de audiencia, ¿lo costearía con los fondos de la autogestión, los fondos que le brinda la universidad o qué medio utilizaría? Mira, los fondos estén disponibles. Lo que hay que hacer es hacerlo. Si hay fondos disponibles de fondos de autogestión, utilizaremos esos fondos. Pero hay que hacerlo. No al final, prometo no hacerlo al final. Si hay recursos de fondos públicos del presupuesto, lo haremos con eso. Y si tenemos que pasar la borra a egresados que están interesados en contribuir con su alma mater, lo haremos. Pero lo importante es hacerlo. Cuanto antes. Y llegamos al último eje temático de preguntas generales. Esta primera pregunta nos la hace una estudiante de segundo año que nos dice: profesor, así como le ha brindado una entrevista siendo candidato a una agrupación nueva, ¿también le brindaría el mismo espacio a los estudiantes que no lo conocen para que de llegar al decanato puedan aclarar todas las dudas que tengan? Por supuesto, por supuesto. No tengan la menor duda. Ustedes pueden accesar a mi página web, es Alejandro Román Sánchez, Alejandro Román Sánchez, Instagram, y pueden escribir y de ahí podemos organizar todos los eventos que ustedes quieran de este tipo. A mí me encanta casualmente hacerlo, porque a mí el trato como estudiante es lo principal. El estudiante tiene derecho a conocer al candidato, el candidato tiene la obligación de hacerse conocer. Así que con gusto, cuando quieran. Y llegamos a la pregunta final de una estudiante de segundo año que nos dice: profesor, estas son las primeras elecciones que vivo a nivel universitario. Mi pregunta es: ¿por qué usted es la mejor opción para votar este 30 de junio?
Bien, eso le toca decidirlo a ustedes. Yo no quiero caer en un yoísmo, ni ser arrogante, para nada. Yo me remito a los hechos. Si usted cree que merecemos una facultad en las condiciones deplorables, físicas e instalaciones que tenemos, no soy yo el Estado. Si usted cree que los problemas administrativos, de matrícula, de inclusión, todos los otros trámites que ustedes dicen, ¿usted creen que se merecen eso? Yo no soy el para estar en ayuda. Si usted cree que su formación académica es de primer nivel, que no hay otra forma de hacerlo, la persona indicada. Porque si quieren lo contrario, sí lo soy. Gracias, profesor. ¿Me permite dirigirme ya Exacto, para cerrar? exacto. Oiga, Este espacio final es para usted. bueno, le agradezco de verdad, sinceramente, esta oportunidad. Por eso es que yo digo que el programa señalo que vamos a apoyar los movimientos. Eso le aseguro que va a haber una facultad en movimiento, dinámica. Va a ser una facultad que se mueva en lo académico, en lo cultural, en lo recreativo. Pero solo no lo puedo hacer. Es un equipo, claro. Pero ustedes van a ver que hay una facultad un antes y un después. Vamos a detener el proceso de deterioro de la facultad. Nada justifica lo que hemos vivido. Y menos de 5 años más. Así que, si me permiten, puedo pedir voto. No hay problema, ok. El 30 de junio, en primer lugar, vayan a votar. Es un deber, es un derecho. No dejen en manos de una minúscula minoría decidir la suerte y el destino de la facultad. El destino y la suerte de la facultad está en las manos de todos nosotros. Tenemos que ir a votar. Cuando vayan a votar, usted estima que es necesario un cambio para mejorar las condiciones en las cuales estamos desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, vote en casilla 2, nómina Román Pérez. Gracias, Flora Azul. Gracias, Martín. Gracias, Rael. Con gusto, si hay otra ocasión, con gusto participar. Gracias a usted, profesor, por el espacio que nos ha brindado y la cortesía. Todos los enlaces a su página web, a su página de Instagram, estarán en la página de la descripción para todo el que desee conocerlo. Esta entrevista es pública y en cualquier momento puede ser utilizada tanto por los estudiantes, los docentes, los administrativos para conocer mejor al candidato. Que todos pasen un feliz día. Hasta la próxima.